Un camionero negro salva a desconocidos durante un tornado, sin saber que uno de ellos es un senador de alto rango. Marcus Ellis llevaba en la carretera lo que parecía una eternidad, con el zumbido del motor de la camioneta como compañero constante mientras recorría las amplias extensiones de la América rural. Tenía casi 40 años, un hombre negro cuyas manos no habían conocido más que trabajo duro desde que tenía memoria. No era ajeno a la soledad que conlleva la vida en la carretera. La soledad le daba espacio para pensar, para soñar. Sueños de una vida mejor para su familia, un futuro donde su hijo no tuviera que librar las mismas batallas que él. Pero por muy lejos que viajara, el peso de los desafíos sistémicos se cernía sobre él como una nube inquebrantable. El aguijón de la discriminación racial, las dificultades económicas y un mundo que a menudo se negaba a verlo por algo más que su color de piel. Estas eran cosas que no se podían superar. Lo sabía, pero eso no le impidió intentarlo. El ritmo de la carretera le resultaba demasiado familiar. Los interminables tramos de asfalto bordeados de campos y granjas deterioradas, algún que otro pueblo que parecía surgir de la nada para desaparecer con la misma rapidez. Mientras Marcus conducía por ellos, su mirada se posaba en los letreros del pequeño pueblo y su mente a menudo vagaba hacia lugares a los que no siempre quería ir. Su infancia. Aprendió desde pequeño que el mundo no era amable con la gente como él. Había crecido en un barrio que ofrecía poco más que lucha y conflicto. Su padre, un hombre que tenía 2 trabajos solo para llevar comida a la mesa, siempre decía que el valor de un hombre no se medía por su dinero, sino por su corazón. Era una lección que Marcus guardaba muy presente, pero no le facilitaba la lucha. El mundo no medía el corazón, sino el éxito. Y para triunfar de verdad, Marcus sabía que tenía que trabajar más duro que la mayoría. Más duro que cualquier hombre de piel más oscura que un tono moreno que la sociedad estuviera dispuesta a aceptar. El camino lo llamaba como una sirena, y sin embargo, incluso ahora, parecía un campo de batalla. No podía escapar de él, por muchos kilómetros que se distanciara del pasado. Sus manos se aferraban al volante como si aferrarse pudiera, de alguna manera, darle control sobre todo lo que parecía inalcanzable. El camino le ofrecía un propósito, una forma de mantener a su familia, pero también lo acorralaba, siempre corriendo, siempre buscando esa esquiva sensación de valía. La camioneta era su sustento, pero también era una jaula, un recordatorio constante de que debía demostrar su valía cada día. La radio cobró vida con un crujido, rompiendo el monótono zumbido del motor. Marcus apenas la registró al principio, aún con la mente cargada por el peso de sus pensamientos, pero entonces la voz al otro lado le llamó la atención. Una alerta meteorológica. Un tornado se había formado justo al sur de su ruta. Entrecerró los ojos para mirar el mapa borroso en su teléfono mientras la voz del locutor seguía zumbando, advirtiendo a los conductores que buscaran refugio si se acercaban a la trayectoria de la tormenta. Por ahora, solo era una alerta de tornado. Pero el tono del locutor insinuaba algo mucho más serio. Marcus dejó escapar un suspiro brusco mientras ajustaba el retrovisor, observando el horizonte. El cielo se había oscurecido, un verde enfermizo se extendía por el horizonte. Podía sentir el cambio en el aire, cómo se volvía más denso, como si el mundo contuviera la respiración. La tormenta se acercaba y la sentía en lo más profundo de su ser. Pero Marcus no aminoró el paso. Estaba acostumbrado a estas advertencias, acostumbrado a capear tormentas, tanto literales como figuradas. La vida de un camionero estaba llena de la imprevisibilidad de la naturaleza, de las personas y de las circunstancias. El clima era solo una cosa más sobre la que no tenía control. Así que siguió adelante, mientras el camino se perdía en la neblina de la tormenta que se aproximaba. Miró el tablero, tamborileando nerviosamente con los dedos contra el volante mientras escuchaba el rugido del trueno que seguía a la voz en la radio. La tormenta no solo se acercaba, ya estaba aquí. El aire era denso y opresivo, lo oprimía, haciendo que la ya difícil tarea de conducir se sintiera aún más agotadora. Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia, y la tormenta, antes lejana, se acercaba rápidamente. Las llantas de su camioneta se aferraban al asfalto mojado mientras luchaba por mantener el vehículo estable, con los músculos tensos, cada centímetro de su ser concentrado en la tarea en cuestión. Pero sentía un nudo en el estómago.
cada vez más consciente de que esta vez podría ser diferente. La tormenta era más intensa de lo habitual. El viento aullaba afuera mientras la camioneta se balanceaba con su fuerza. El aire se había vuelto casi eléctrico, y Marcus sentía cómo la tensión aumentaba, tanto dentro de la camioneta como en el exterior. El tenue destello de un relámpago danzaba en el cielo, iluminando las nubes que se oscurecían, y la temperatura bajó bruscamente. El aliento de Marcus empañó el parabrisas, un marcado contraste con el calor opresivo que había sentido momentos antes. Lo limpió, pero regresó casi al instante. Al pisar el acelerador con más fuerza, el viento empezó a aullar en protesta, sacudiendo el chasis de la camioneta como si fuera un juguete en manos de un niño. Marcus apretó el volante con más fuerza. No le temía a la tormenta en sí, sino a lo que podría significar si no encontraba refugio pronto. El tornado no era una amenaza de la que pudiera escapar, no esta vez. Necesitaba encontrar un lugar seguro, rápido. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. No era la primera vez que se enfrentaba al peligro en la carretera, pero cada vez lograba salir adelante. Siempre lo había hecho, siempre lo haría. El siguiente crujido de la radio lo sacó de sus pensamientos. Una nueva alerta de emergencia sonó a todo volumen, la voz del locutor ahora urgente, casi presa del pánico. Un tornado había tocado tierra. La zona a la que se dirigía estaba ahora bajo una alerta directa. A Marcus se le encogió el estómago y se le aceleró el pulso. Las palabras «busque refugio inmediatamente» resonaron en sus oídos mientras su mente daba vueltas. El pueblo más cercano aún estaba a unos kilómetros, pero no podía estar seguro de llegar antes de que la tormenta azotara con toda su fuerza. Las sirenas comenzaron a aullar a lo lejos, indicando que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Marcus volvió a mirar el mapa, sus ojos escudriñando la sinuosa carretera en busca de cualquier señal de refugio, algún lugar donde detenerse. Podía sentir la tormenta alcanzándolo, como si lo siguiera, acercándose como un depredador. Sus manos se movían nerviosamente sobre el volante. No tenía tiempo para dudar. Tenía que actuar rápido. Pero no había nada, ni pueblos, ni señales, ni lugares donde detenerse. Solo la carretera, que se extendía interminablemente ante él, engullida por el cielo que se oscurecía. La sensación de impotencia lo carcomió por un instante, antes de apartarla. No podía permitirse el lujo de obsesionarse con el miedo. Había pasado por cosas peores. Un camionero no llegaba a donde estaba sin aprender a seguir adelante, a sobrevivir. Había llegado hasta allí, y no iba a dejar que algo como una tormenta lo detuviera ahora. Pero a medida que el viento arreciaba, el camión empezó a sentirse más pequeño, las paredes se cerraban. La tormenta ya no era solo una advertencia, estaba allí, una fuerza de la naturaleza que escapaba a su control y no iba a dejarlo pasar ileso. Marcus se armó de valor, agarrando el volante con todas sus fuerzas, mientras la tormenta rugía contra él, implacable, implacable. Marcus empujó la camioneta con más fuerza, aferrándose firmemente al volante mientras la tormenta se acercaba a toda velocidad. El viento aullaba con fuerza, haciendo vibrar las ventanillas, golpeando el lateral de la camioneta, sacudiéndola con una fuerza que hacía que la carretera se derritiera bajo sus pies. No había ningún lugar seguro donde detenerse, ningún sitio donde detenerse, y la radio crepitaba con advertencias urgentes sobre el rápido avance del tornado. No tuvo más remedio que seguir adelante, escapar de la tormenta, incluso mientras rugía cada vez más cerca. El cielo había adquirido un tono verde ominoso, ese tipo de tono antinatural que le provocó escalofríos. Era el color del peligro, era el color del miedo. Pero Marcus no era de los que se detenían por miedo. No podía permitírselo. Cada kilómetro que conducía se sentía como una apuesta al destino, pero no iba a dar marcha atrás. Su familia contaba con él para que regresara sano y salvo, con el sueldo que les ayudaría a mantener sus vidas a flote. Había visto tormentas antes, nunca una como esta, pero sabía cómo manejar el peligro. ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Dar la vuelta y adentrarse en el corazón de la tormenta? El pueblo apareció de repente, casi de la nada, como un fantasma materializándose entre la niebla. Las farolas parpadeaban débilmente, proyectando largas sombras que solo parecían enfatizar la urgencia de la situación. Marcus recorrió con la mirada la carretera, buscando un lugar para estacionar, pero nada parecía seguro. El viento arreciaba de nuevo, más fuerte ahora,
el tipo de viento que amenazaba con desviarlo del camino. No tuvo más remedio que detenerse en cuanto encontró refugio. Una gasolinera más adelante le ofreció un breve respiro. Era pequeña, enclavada en las afueras del pueblo. Su letrero parpadeante anunciaba una oferta nocturna de gasolina que nadie podría aprovechar. Al entrar la camioneta en el estacionamiento, las sirenas de tornado aullaron, cortando el aire ya denso. El sonido atravesó el pecho de Marcus como una cuchilla, afilada y estridente, recordándole la gravedad de lo que se avecinaba. El viento se volvió más feroz, azotando la camioneta con una intensidad violenta que lo hizo sentir como si el mundo entero temblara. La gente ya se apresuraba. Algunos clientes corrían hacia el edificio, mientras que otros parecían quedarse paralizados, sin saber qué hacer. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con la mirada perdida, les gritaba que entraran, que se dirigieran al refugio más cercano. Ya no había tiempo para pensar. La tormenta estaba demasiado cerca. Marcus miró por encima del hombro, con la respiración entrecortada. Las nubes se arremolinaban, formando una espiral nauseabunda, como si el aire se hubiera deshecho. Tenía el corazón acelerado, su cuerpo ya estaba en alerta, pero algo le llamó la atención. Un grupo de personas cerca del restaurante del otro lado de la calle. Estaban apiñados, con aspecto perdido, confundidos y sin saber a dónde ir. No tenían refugio, no tenían seguridad. Y nadie más parecía ayudarlos. Sin pensarlo, Marcus aparcó la camioneta de golpe y abrió la puerta de golpe. El viento lo golpeó como un puñetazo y por un instante dudó. La tormenta estaba cerca, demasiado cerca, pero la urgencia en sus entrañas lo impulsaba a seguir adelante. Volvió a mirar la camioneta. Era el único que podía hacer algo al respecto. Su mente corría a toda velocidad mientras cruzaba la calle corriendo, luchando contra el viento que le azotaba la ropa como hielo, atravesando su chaqueta. El grupo de desconocidos lo miraba, con el rostro demacrado y pálido, el miedo escrito en cada línea de sus expresiones. ¡Vamos!, gritó Marcus por encima del ruido, haciéndoles señas para que se acercaran a la camioneta. ¡Suban deprisa!, dudaron, mirando primero a él y luego al restaurante, y luego de nuevo a la tormenta. No había tiempo para vacilaciones. El tornado se acercaba y necesitaban moverse, ¡ya! Uno a uno, comenzaron a arrastrarse hacia él, el viento empujándolos en su dirección como si la propia tormenta intentara ponerlos a salvo. Entre los desconocidos había un hombre bien vestido que parecía fuera de lugar en el caos. Llevaba un traje impecable, la corbata ondeaba al viento y una postura imponente a pesar del pánico. No parecía el tipo de persona que se quedaría atrapada en una gasolinera de pueblo durante una tormenta, y mucho menos acurrucada con un grupo de desconocidos, pero a Marcus no le preocupaba quiénes eran ni qué hacían. No tenía tiempo para preguntas. «Gracias», dijo el hombre al llegar a su lado, con voz firme pero los ojos abiertos por el miedo. No sabíamos qué hacer. Marcus apenas registró las palabras, asintiendo y animó al grupo a que se apresuraran. «Súbanse, agáchense», ordenó, con la voz cargada de urgencia. No reconoció al hombre, pero no le hacía falta. Ninguno de ellos era diferente en ese momento. Eran solo personas que intentaban sobrevivir. Marcus los condujo al taxi, escudriñando de nuevo la tormenta mientras el viento aullaba en la distancia. No había mucho tiempo. La tormenta ya los tenía encima. Mientras los últimos del grupo subían a la camioneta, Marcus cerró la puerta de golpe y volvió a arrancar el motor. La camioneta cobró vida con un rugido, y por un instante solo pudo oír el rugido del motor bajo él. Un pequeño consuelo en el caos. El hombre del traje estaba sentado a su lado, con la mirada nerviosa entre Marcus y la tormenta que parecía azotarlos por todos lados. Marcus se concentró en el camino, con las manos firmes en el volante, a pesar del pánico que le oprimía el pecho. Tenía que seguir adelante. El tornado se acercaba cada vez más rápido, atravesando el paisaje con una furia que parecía incomprensible. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras conducía. La camioneta se sacudía con el impacto del viento al impactar contra la cabina, empujándolos hacia un lado. La lluvia caía a cántaros, oscureciendo el camino, y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo, rozando el vidrio en un inútil intento de despejar la vista. Los cables eléctricos se rompieron y cayeron frente a ellos, estrellándose contra el suelo con violentos estruendos. Marcus giró bruscamente para esquivarlos,
mientras la camioneta se sacudía violentamente mientras los escombros volaban por el aire. Maldijo en voz baja. El peso de la situación lo agobiaba. Podía sentir la tensión en sus brazos mientras forcejeaba con el volante, guiando la camioneta a través de la locura. Miró a los desconocidos en la parte de atrás, con los rostros tensos por el miedo, e intentó mantener la concentración. Un movimiento en falso, y quedarían atrapados en el corazón de la tormenta. La conexión entre ellos creció en ese momento, aunque tácita. El miedo compartido, el instinto compartido de supervivencia. Era un vínculo forjado en el calor del desastre. Marcus podía ver el miedo en sus ojos, sentirlo en el aire, pero también había algo más. Una sensación de confianza. No lo conocían, no le debían nada, pero ahora dependían de él, y él los sacaría. Tenía que hacerlo. El viento aullaba más fuerte, el rugido del tornado se acercaba cada segundo. Marcus contuvo la respiración al ver aparecer una forma oscura y retorcida en la distancia, justo detrás de la lluvia y los escombros. El tornado venía a por ellos, una fuerza imparable de la naturaleza, y todo lo que Marcus podía hacer era seguir conduciendo, mantenerlos avanzando, esperando contra toda esperanza que el camino se abriera ante ellos. El rugido del tornado no se parecía a nada que Marcus hubiera oído jamás. No solo era fuerte, sino devorador. Un bramido monstruoso que parecía provenir de todas direcciones a la vez, devorando cada sonido, cada pensamiento, cada esperanza. Mientras la camioneta se mecía violentamente bajo la presión del viento, Marcus apretó el volante con más fuerza, con los nudillos blancos y los músculos tensos como una presa intentando contener una inundación. El parabrisas se empañó con la lluvia y la tierra, y los destellos de los relámpagos iluminaban el caos exterior con destellos fantasmales. Ya no podía ver la carretera, solo el remolino furioso de escombros y polvo que danzaba como espíritus en la oscuridad. El sudor le corría por la cara, pero no se inmutó. Su concentración era absoluta, impulsada por el instinto y la promesa tácita que les había hecho al grupo en el momento en que los dejó subir a la camioneta. Sobrevivirían. Dentro de la cabina, los desconocidos se acurrucaban, su miedo palpable en la respiración agitada y la forma en que se aferraban a los asientos, entre sí, a cualquier cosa sólida. Marcus podía sentir el peso de sus vidas oprimiéndolo. Ya no era solo la tormenta, era la culminación de una vida dedicada a luchar por ser visto, por confiar en ellos, por ser suficiente en un mundo que siempre exigía más. Había pasado años sorteando tormentas de otro tipo. Injusticia, discriminación, un sinfín de puertas que le cerraban en las narices. Y ahora, mientras la tempestad se cernía sobre él, sentía cómo todos esos recuerdos se abrían paso, resonando en su pecho como un trueno. El miedo no era nuevo, pero la responsabilidad, eso era diferente. Ahora él era su ancla. Una ráfaga atronadora golpeó la camioneta como un martillo, desplazándola de lado. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento antes de perder completamente el agarre. La camioneta se sacudió. El metal crujió al salirse de la carretera y caer en una zanja. La sacudida hizo que los cuerpos volaran contra los cinturones de seguridad. El impacto fue agudo e implacable. Los cristales se quebraron, pero no se hicieron añicos. La cabeza de Marcus se inclinó hacia adelante, con un dolor intenso en el cuello, pero luchó por mantenerse consciente. Instintivamente, extendió la mano para proteger a la mujer más cercana, presionándola hacia abajo, protegiéndola de lo que pudiera venir después. Ya estaban fuera de la carretera, torpemente inclinados en la zanja. La tormenta todavía aullaba como algo vivo afuera. La adrenalina lo invadió. El camión ya no se movía, pero no estaban a salvo. Todavía no. Gritó por encima del ruido, sin tiempo para la cortesía, sin margen para la vacilación, ordenando a todos que se agacharan, que mantuvieran la calma, que se prepararan para cualquier cosa. Su voz, firme e inquebrantable, era lo único que los mantenía cuerdos. Cada segundo se hacía eterno. La lluvia azotaba las ventanas. Una viga de madera pasó volando y se estrelló contra el lateral del camión con un crujido ensordecedor, sacudiendo el vehículo hasta los cimientos. Los desconocidos gritaron, pero Marcus ya se estaba moviendo, comprobando las cerraduras, reforzando la cabina donde podía, escudriñando los alrededores a través del parabrisas agrietado en busca de cualquier señal de refugio o mayor peligro. Afuera, el tornado se acercaba.
Su embudo ya era visible. Una imponente y retorcida columna de destrucción, ancha en la base y palpitante con una energía mortal. Se tragó árboles, coches, casas, arrancándolos de la tierra como malas hierbas. El pueblo al que acababan de entrar se desintegraba ante sus ojos, reducido a sombras en la distancia. Y sin embargo, dentro del camión, en medio del pánico y el terror, había un frágil hilo de orden. Marcus se convirtió en ese hilo. Sus movimientos eran rápidos, precisos, decididos. Se movía como un hombre que se había enfrentado a la desesperación antes y se negaba a parpadear. El tiempo perdió su significado. El tornado se abalanzó sobre ellos, sus vientos aullando con furia. Marcus se agazapó entre los asientos, con los brazos extendidos, protegiendo a quienes estaban a su alcance. Cada músculo de su cuerpo temblaba de esfuerzo, no solo por el desgaste físico, sino por la tormenta emocional que rugía con la misma violencia en su interior. Pensó en su madre, quien lo crió para ser valiente pero amable. Pensó en su hermano, perdido en las calles cuando nadie le ofreció un salvavidas. Pensó en cada vez que le habían dicho que no era suficiente. Y pensó en cómo, ahora mismo, él era lo único que se interponía entre esta gente y la muerte. Entonces, casi tan repentinamente como había llegado, la tormenta comenzó a amainar. El viento no cesó, pero se suavizó. Sus aullidos dieron paso a sollozos. El ruido se apagó, reemplazado por un silencio terrible y resonante. El tipo de silencio que sigue a algo indescriptible. El aire seguía denso, cargado con el olor a lluvia y tierra arrancada. Por un instante, nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte, como si temiera que la tormenta oyera y regresara. Marcus se incorporó lentamente, con las extremidades doloridas, el cuerpo empapado en sudor y suciedad. Alargó la mano hacia el pomo de la puerta, pero se detuvo, respirando hondo para calmarse. Se giró primero hacia la mujer a su lado, una madre a juzgar por la forma en que agarraba al niño pequeño en su regazo. Ambos estaban conmocionados pero conscientes. Asintió brevemente y luego siguió por la fila. Un hombre de mediana edad con sangre en la frente levantó el pulgar temblorosamente. Una pareja de ancianos se abrazaba, con los ojos vidriosos pero alerta, y luego estaba el senador. Su traje estaba arrugado, su rostro pálido, pero sostuvo la mirada de Marcus con una profunda y silenciosa gratitud. Aún así, Marcus vio el esfuerzo que le costaba al hombre mantener la compostura. El poder no tenía cabida allí. Frente a la naturaleza, todos eran simplemente humanos. Marcus finalmente abrió la puerta. El viento había amainado y la lluvia caía ahora como una suave y constante cortina. El paisaje exterior era irreconocible. Lo que una vez fue un pueblo tranquilo era ahora un cementerio de madera astillada, metal retorcido y cristales rotos. Los árboles yacían como gigantes caídos a lo largo de la carretera, y los cables de electricidad colgaban como enredaderas, lanzando tenues chispas. La gasolinera que habían pasado minutos antes había desaparecido, una mancha de hormigón y acero doblado. Al restaurante del otro lado de la calle le faltaba el techo, las ventanas estaban destrozadas y las mesas volcadas. Parecía como si el pueblo hubiera sido borrado. Al salir, Marcus probó a caminar. El barro le succionaba las botas, pero se mantuvo firme. Les indicó a los demás que se quedaran dentro mientras él exploraba la zona. Buscaba con la vista movimiento, señales de vida, cualquier cosa que pudiera ofrecer refugio o ayuda. Pero todo estaba inquietantemente silencioso. Ni sirenas, ni voces, ni zumbido lejano de coches. Solo el goteo del agua y el crujido ocasional de algo roto al acomodarse en su lugar. Era como si el mundo hubiera exhalado y contenido la respiración. Al regresar a la camioneta, Marcus los tranquilizó uno por uno. Estaban vivos, habían superado lo peor, pero la dura prueba estaba lejos de terminar. Con las carreteras bloqueadas y sin señales claras de ayuda, tendrían que encontrar la manera de salir de los escombros por sí mismos. Los suministros serían escasos. Los peligros aún acechaban: cables expuestos, estructuras inestables, animales salvajes desplazados por la tormenta, pero por ahora se tenían el uno al otro, y en medio de ese mundo destrozado eso importaba. Los desconocidos comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, con voces temblorosas pero que regresaban. Preguntas flotaban en el aire. ¿A dónde irían? ¿Cuánto tiempo estarían varados? ¿Vendría alguien a buscarlos? El senador permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos, con la mente claramente acelerada.
Había sido un líder en los círculos de poder, pero allí, en el barro y el silencio, ese poder significaba poco. Y sin embargo, al observar a Marcus, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez. No de fama, sino de integridad. Marcus no se dio cuenta. Ya miraba hacia adelante, calculando los siguientes pasos. Su mente funcionaba como una brújula en un terreno azotado por la tormenta. Necesitaban refugio, comida, agua. No podía prometerles seguridad, todavía no. Pero sí podía prometerles movimiento, un propósito. Los sacaría de allí. Mientras el cielo se aclaraba ligeramente, con indicios del amanecer filtrándose entre las nubes de tormenta, Marcus permaneció junto al camión, con los hombros erguidos y la mirada fija en el horizonte. Habían sobrevivido a la tormenta. Ahora sobrevivirían a lo que vendría después. La mañana siguiente a la tormenta llegó envuelta en un silencio frágil, de esos que solo caen después del paso de algo violento. El aire estaba cargado de humedad y olor a pino astillado. Marcus permaneció al borde de la zanja, observando el horizonte roto, mientras los demás se reunían en silencio tras él. El camión, antaño su salvavidas, era ahora un monumento retorcido a la supervivencia, medio enterrado en el barro y las ramas de los árboles. Un poste de teléfono largo y astillado se inclinaba precariamente sobre la carretera, enredado en una maraña de cables eléctricos que chisporroteaban débilmente sobre la hierba mojada. Más allá, el camino hacia el pueblo apenas era visible bajo montones de escombros y asfalto destrozado. Estaban varados, aislados del resto del mundo. Marcus sabía que el pánico los acechaba si flaqueaba, así que no lo hizo. Con solo su instinto y una firme determinación, les indicó al grupo que lo siguieran. El senador, el cocinero del restaurante, la joven cojeando, el anciano que apenas había hablado, todos se pusieron en fila detrás de él. Paso a paso, Marcus los condujo fuera del camino en ruinas hacia el desierto que bordeaba la carretera. Las ramas les arañaban la ropa, el suelo chapoteaba bajo sus zapatos y el peso de la tormenta aún les pesaba en el pecho. Pero siguieron adelante. Marcus sorteó cobertizos derrumbados, vallas metálicas retorcidas y lechos de arroyos que se habían desbordado durante la noche. Se movía como alguien nacido para resistir. Cada decisión era deliberada, su ritmo implacable. No fue hasta el mediodía que llegaron a las afueras del pueblo. El humo se elevaba en la distancia desde lo que una vez fueron tejados. Las sirenas aullaban más allá de la línea de árboles. Un camión de bomberos pasó a toda velocidad por el tramo restante de carretera, con las ruedas salpicando barro, mientras su tripulación observaba la extraña procesión de supervivientes que emergía de la maleza. Cuando finalmente llegaron a la calle principal, cubiertos de mugre y agotamiento, se encontraron con rostros atónitos. Los servicios de emergencia, los habitantes del pueblo, incluso los equipos de noticias, se apresuraban a comprender cómo este grupo harapiento había logrado salir con vida del corazón de la tormenta. Comenzaron los susurros. Luego las preguntas. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando la gente supo lo que había hecho Marcus, las reacciones pasaron de la incredulidad al asombro. Era el hombre que había subido a desconocidos a su camioneta, los había conducido a través de un tornado y los había mantenido con vida cuando todo estaba en su contra. Los periodistas preguntaron su nombre. Un paramédico le dio una palmada en el hombro y lo llamó un milagro. Pero Marcus no quería llamar la atención. Se mantuvo apartado mientras revisaban a los demás, contento simplemente con saber que lo habían logrado. Más tarde, una vez que la situación se calmó, el senador se acercó. Su traje estaba roto, la corbata había desaparecido hacía tiempo, pero su postura había recuperado algo de su antigua autoridad. Con voz tranquila y firme, se presentó como el senador Edward Whitmore. Explicó que había viajado de incógnito para evitar el escrutinio de los medios antes de una reunión importante. Marcus apenas reaccionó. El nombre no cambió al hombre que tenía delante. Lo había salvado no por quién era, sino porque era lo correcto. Los títulos no importaban en la oscuridad, solo las opciones. El senador pareció comprender. No insistió. En cambio, observó a Marcus con una especie de reverencia, como si reconociera algo que no podía nombrar. Días después, cuando se difundieron las noticias sobre el hombre que había rescatado a un senador sin saberlo, los titulares llamaron a Marcus un héroe.
Se solicitaron entrevistas, se ofrecieron premios, y entre bastidores, el senador se aseguró de que el nombre de Marcus nunca quedara sepultado bajo el ruido. Movía los hilos silenciosa pero poderosamente, asegurándose de que el mundo supiera del hombre que había atravesado un tornado y había arrastrado a otros consigo. Sin embargo, para Marcus, la verdadera recompensa era algo menos visible. Una noche, mientras se encontraba solo cerca de los restos del restaurante donde todo comenzó, comprendió que algo había cambiado en su interior. Siempre había creído que la dignidad era algo que otros podían tomar. Pero en esas horas de terror, con vidas en juego y nada seguro, descubrió que no lo era. Se construía con cada paso adelante, con cada decisión tomada en la oscuridad. Al final, no era el reconocimiento lo que importaba. Era saber en quién se había convertido gracias a esa tormenta. Y eso fue suficiente.